narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. El desasimiento. La segunda cosa que Santa Teresa se extenderá en declarar es el desasimiento de todo lo creado. Es la segunda virtud clave para plantear la vida de oración con seriedad. La entrega total exige la opción por una persona, Dios. La experiencia o la fe en un Dios que se da absolutamente al hombre para que éste sea todo suyo, conduce necesariamente a optar decididamente por él como único amor de su vida. Dios no se revela al hombre como objeto de mero conocimiento, sino como amigo para la vida. Dios es una fuerza transformadora metida en la entraña del hombre. El hombre, situado ante Dios, debe asumir esta relación divina en un acto consciente y libre que cruce de punta a punta su vida, dándole sentido, abriéndole a la trascendencia. El hombre debe caminar en comunión con Dios o, en frase teresiana, abrazado con solo Dios. Siempre hay que tener presente que el Dios hacia el que el hombre va no es una idea, sino una persona que le ha tomado en serio, que está ahí, en la corriente de su vida, esperándole y amándole. La historia hay que comenzarla siempre por el lado de Dios. Para poder aterrizar bien y sin sobresaltos en la propia existencia, el hombre necesita tomar altura, la altura de Dios. Para que el hombre sepa cómo tiene que estar en la vida, cómo tiene que dar una respuesta existencial a la empresa de ser hombre, tiene que saber primero cómo y quién es aquel ante el cual tiene que estar y cómo. Hay que saber la razón fundamental de la existencia y del destino del hombre. Santa Teresa se dirige con su palabra de fuego, cortante, a personas para quienes Dios no es un extraño. Lo llevan en su vida y en sus labios, no sabrían vivir sin él. Le han elegido por amigo para empujar su vida por el camino de la oración, del trato a solas con él. Y le piden a Teresa que les diga cosas interiores, que les haga partícipes de las abundantes riquezas de que la saben portadora. A todos cuantos quieran oírle, Santa Teresa, curtida en la sabiduría divina y de un humano realismo, les grita sin recortes ni adobos: asidas a solo Dios. La persona se sitúa frente a frente con Dios, de tú a tú, en soledad de todo, para que se agiganten sus figuras, la de Dios y la suya. Se invita al hombre a arrojar fuera de su vida las figuras y las cosas tras de las cuales puede agazaparse el demonio de la dispersión, del derramamiento, de la distracción. La opción por Dios, propugnada por Teresa, es radical. Posiblemente recuerde Teresa aquellos tiempos en que intentó sentar a la misma mesa a los dos contrarios: vida espiritual y pasatiempos sensuales. Dios y las criaturas, con el paradójico resultado de no gozar de ninguno. Por eso advierte a sus monjas que la perfección es muy tolerable y se puede llevar con suavidad siempre que cumplan lo siguiente: las que a solas quisieren gozar de su esposo, Cristo, que esto es siempre lo que han de pretender.
Dios no comparte con nadie el amor del hombre. La llamada a asirse a solo Dios se dirige a todos, tanto a los principiantes como a los avanzados, que no hay que privar a nadie de lo que es destino y vocación de todos. Teresa no es de las que recortan el ideal empequeñeciéndolo para acomodarlo a las cortas aspiraciones de los mediocres. Desde el primer momento, con claridad y precisión a unos y a otros, se dice el punto sobre el que deben confluir las fibras todas de su ser. Se trata de una polarización excluyente y totalizadora. Es lo único que cabe en el amor. Antes que hablar de renuncia, hay que hablar de posesión. Antes que nombrar aquello que se deja, hay que recordar lo que se alcanza o aquello por lo que se deja. El hombre no se define por lo negativo, sino por lo positivo. No por los amores que deja, sino por el amor que abraza. Solo se entiende la renuncia desde la posesión y al mismo tiempo solo es factible el desprendimiento cuando lo motiva un amor mayor y mejor. Santa Teresa funda su doctrina acerca del desasimiento de todo lo creado sobre la positiva elección de Dios como el amor de su vida. Ni su vida ni su doctrina son un movimiento de ruptura con la realidad creada, sino de comunión con Dios. No un movimiento de distanciamiento de las cosas, sino de aproximación al Creador de todas. La atención recae sobre la persona para la que se quiere vivir. Abrazarse a solo Dios. Dios, centro único de interés, un Dios percibido en la fe. Santa Teresa tiene frases breves que suenan como trallazos. Por delante siempre Dios. Abrazándonos con solo el Criador y dándosenos nada por todo lo creado. Dejarlo todo del todo por Dios. Darnos del todo al Criador y desasirnos de las criaturas. Por Él se determinan a dejarlo todo. Por vos han dejado lo poco que tenían. Y hablando del desasimiento de los familiares, dice que no basta con alejarse de ellos. Digo que no creo va en huir el cuerpo, sino en que determinadamente se abrace el alma con el buen Jesús, Señor nuestro, que como allí lo halla todo, lo olvida todo. Los problemas existen para lograr abrazarse a Dios y desasirse de todo lo demás. Hay que atacar el problema de frente. Por tanto, una actitud teologal. Adhesión cordial y totalitaria a Cristo, hallando en Él todo lo olvida. Primero, encuentro que pacifica, que colma todas las capacidades de poseer que anidan en el corazón humano. Y de esta manera, pierde relieve y fuerza de atracción todo lo que no es Dios. Esposas del crucificado, llama a sus monjas, hacia quien las quiere existencialmente vueltas, sin otro cuidado, compactas, sin grietas, atentas amorosamente a él. Alimentadas con este amor, tienen que estar dispuestas a perder 1000 honras y 1000 vidas. ¿No se les pondrá nada por delante que no lo acometan con ardor y muy de veras? La renuncia que exige la entrega total solo puede entenderse cuando el hombre ha encontrado todo en la persona a quien se consagra. Si Santa Teresa ha podido expresar también este pensamiento, es porque es el que ha presidido su vida. Detrás de esas frases que pueden parecer duras o exigentes, debemos recordar que hay una larga historia de vida mística. Dios se le ha mostrado a Teresa y se le ha impuesto como la verdad y el amor, de tal manera que ha llevado a Teresa a un don total de sí misma a Dios.
Cuando Santa Teresa dice estar desasidos de las cosas que se acaban y asidos a las eternas, quiere decir que el amor es opción radical y totalitaria por Dios, y al mismo tiempo es, y con las mismas características, renuncia de todo, cuyo valor no se niega, pero se sublima y trasciende. El sentido de la renuncia a todo, con la opción por Dios, nos lo ofrece este texto profundo del camino de perfección. Quienes de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favorecen, todo lo bueno loan. Con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden. No aman sino verdades y cosa que sea digna de amar. ¿Pensáis que es posible, quien muy de veras ama a Dios, amar vanidades? Ni puede, ni riquezas, ni cosas del mundo de deleites, ni honras, ni tiene contiendas, ni envidias. Todo porque no pretende otra cosa sino contentar al amado. Andan muriendo porque les ame. Santa Teresa habla desde la meta, pero esta no es sino la culminación de un proceso. Ella nos habla de la imposibilidad de amar vanidades quienes de veras aman a Dios. Esa imposibilidad nace del amor mismo en cuanto que exige concentración en el amado. El amor en las almas que han llegado a esta altura adquiere un matiz que conviene destacar. El esfuerzo no se dirige a despegarse de las criaturas, no es la renuncia en lo que piensan. Como andan muriendo porque las ame, así ponen la vida en entender cómo le agradarán más. No se piensa en lo que se deja, se vive absorto en lo que se da y se recibe. La conformidad a Cristo y a la voluntad del Padre es una conformidad de cruz y de muerte. El Padre ha continuado en los suyos y continúa la economía inaugurada en Cristo. Introduce en el misterio del dolor según el amor del hombre. No tenemos que elegir. Él nos conduce por el camino de la cruz. El camino de la verdad se reduce al de contentar más a Dios. A Dios se le contenta amando. El amor se expresa en el sufrimiento. El hombre comprometido a fondo con Dios tiene que desear y gozarse con el sufrimiento que le conforma a Cristo crucificado. Así se hacen los santos. Mirad lo que costó a nuestro esposo el amor que nos tuvo, que por librarnos de la muerte, murió tan penosa como muerte de cruz. Llama la atención el modo como Santa Teresa entra a considerar el segundo de los puntos propuestos, advirtiendo su importancia. Ahora vengamos al desasimiento que hemos de tener, porque en esto está el todo, si va con perfección. Vamos a seguir su explicación tal como la expone en el camino de perfección. Cuando Dios ve a un alma plenamente generosa en su servicio, también Él se muestra generosísimo con ella. Por eso Santa Teresa dice: abrazándonos con solo el Criador, y no se nos dando nada por todo lo criado. Su majestad infunde de manera las virtudes que trabajando nosotros poco a poco lo que es en nosotros, no tendremos mucho más que pelear, que el Señor toma la mano contra los demonios y contra todo el mundo en nuestra defensa. Siendo tan excelente el resultado, no es poco de estimar que el Señor nos haga la gracia de alcanzarnos un desasimiento total, darnos todas al todo, sin hacernos partes. Dios pagará espléndidamente la totalidad de nuestro don.
darse del todo al Señor. Supone, en la línea de la práctica, tener que regular las relaciones afectivas con la familia, que por ser un amor natural y previo al ingreso en la vida religiosa, no siempre resulta fácil de acomodar. Abnegación. Después de hablar de la necesidad de desasirse del mundo y de los familiares, dice que no basta esto si no nos desasimos de nosotras mismas. Introduce el argumento con la aguda comparación de quien, habiendo cerrado bien la puerta de su casa por miedo a los ladrones, se retira tranquilo a su habitación sin advertir que el ladrón está ya dentro. Desasiéndonos del mundo y de los deudos, ya parece lo tenemos todo hecho y que no hay que pelear con nada. Oh, hermanas mías, no os aseguréis ni os echéis a dormir, que será como el que se acuesta muy sosegado, habiendo muy bien cerrado sus puertas por miedo de ladrones, y se los deja en casa. Y ya sabéis que no hay peor ladrón, pues quedamos nosotras mismas, que si no se anda con gran cuidado, y cada una, como el negocio más importante que todos, no se mira mucho en andar contradiciendo su voluntad, hay muchas cosas para quitar esa santa libertad de espíritu que pueda volar a su hacedor sin ir cargada de tierra y plomo. Nosotros mismos, nuestra propia persona es el peor enemigo. No es que sea un inconveniente tener personalidad, que esto quiere decir tener en sí la disposición para enfrentarse con el propio deber. Aquí se habla de persona en sentido peyorativo, entendiendo por ella la base de las tendencias personales que tenemos que combatir. Esas inclinaciones perversas por las que procuramos imponernos a los otros, inclinaciones que Santa Teresa llama voluntad propia y que impide la libertad de espíritu. Si no se anda con gran cuidado, si cada una no mira mucho de andar contradiciendo su voluntad, hay muchas cosas para quitar esta santa libertad de espíritu que pueda volar a su hacedor sin ir cargada de tierra y plomo. Son las propiedades viciosas de la propia voluntad las que hacen verdaderamente daño al alma. Con la expresión tierra y plomo, quiere indicar las preocupaciones vanas, inútiles y nocivas que alimenta el que sigue su propia voluntad, el que quiere que todo proceda según él piensa, ama o gusta personalmente, en vez de desear que procedan según la voluntad divina. Sí, es muy fácil caer en el defecto de querer que todo acaezca según nuestras preferencias, más bien que según la voluntad de Dios. Pero estamos en camino hacia la perfección, por tanto, nuestra voluntad habrá de anegarse en la voluntad de Dios, y no se puede anegar la voluntad propia en Dios cuando se apetece todavía que las cosas sucedan a nuestro gusto. Mientras tengamos voluntad propia, estaremos cargados de tierra y plomo, estaremos cargados de preocupaciones y no tendremos libertad de espíritu. No siempre se trata del deseo de cosas ilícitas. Basta que queramos cosas de suyo buenas, pero según nuestra voluntad, según nuestro criterio. A veces, si vemos que una persona hace una cosa buena, pero no como queremos nosotras, sentimos disgusto. Querríamos imponernos, deseando que hagan las cosas como a nosotros nos gusta. Y sin embargo, no hay razón para que todos deban sujetarse a nuestro modo de ver. Hay que mirar hacia arriba, por encima de nuestros conceptos humanos, por buenos que sean. Hay que atender siempre a la voluntad de Dios en vez de a la nuestra, porque el Señor tiene sus fines y la mayoría de las veces sus caminos son misteriosos. El Señor, aun a través de oscuridades, deficiencias y faltas, tramita el bien de las almas que quieren entregarse, de las que quieren amarle realmente.
La regla determinante de nuestra conducta y al mismo tiempo de nuestra satisfacción no debería ser nuestro modo de ver, por bueno que parezca, sino la realización del plan divino, el deseo de que todo proceda según la voluntad de Dios. Una persona que se conforma con la voluntad del Señor está siempre serena, sin que esto excluya que haya cosas que le cuesten, pero sabe que lo importante es el cumplimiento de la voluntad de Dios, que todo lo ordena en bien de los que ama. Podemos tener deseos particulares, pero no descorazonarnos cuando veamos que no se realizan, sino practicar entonces amorosamente la abnegación. Podemos trazar nuestros planes, pero no nos apeguemos a ellos y dejemos obrar al Señor. Se trata siempre de medios, y no hay que asirse a los medios, sino al fin, la gloria de Dios, que es la que debemos procurar siempre. Esto es lo que entiende Santa Teresa por voluntad propia. El deseo incondicionado de que las cosas sucedan según el criterio personal. Esto puede tener lugar hasta en la lucha por la conquista de las virtudes. Nos proponemos adquirir la humildad, la caridad, y quisiéramos conseguirla en un mes, y en caso contrario, nos desanimamos. Dios quiere que trabajemos y se contenta con nuestro esfuerzo. Estemos seguros del éxito, pero a lo mejor no es según nuestros planes. Ahora podemos comprender que se trata fundamentalmente de un ejercicio de abnegación, de un trabajo que alcanza las raíces de nuestra personalidad. Tres medios que ayudan a la abnegación y al desasimiento de nosotros mismos. Santa Teresa alude a los medios más generales que ayudan a desasirse de sí mismo, y comienza indicando los medios de que ella se sirvió, según se desprende de su autobiografía. El primer medio que ayuda al desasimiento es tener muy continuo en el pensamiento en cuán presto se acaba todo. Gran remedio es para esto traer muy de continuo en el pensamiento la vanidad que es todo, y cuán presto se acaba, para quitar las aficiones de las cosas que son tan baladíes y ponerlo en lo que nunca se ha de acabar. Y aunque parezca flaco medio, viene a fortalecer mucho el alma. Pensar cuán presto se acaba todo. Esta práctica le fue muy provechosa a Santa Teresa, y lo es a quien la practica. El mundo, sumido en el materialismo, en la búsqueda de las cosas creadas y de los bienes materiales, ha perdido el sentido de lo eterno. Ha perdido la conciencia de que estamos en este mundo de paso, que aquella vida de arriba es la vida verdadera. Muchas personas organizan su existencia como si hubiesen de quedar para siempre en el mundo. A lo mejor no llegamos a vivir así, pero en la práctica no somos demasiado lógicos y nos perdemos en detalles, dando excesivo relieve o importancia a nuestros planes derivados de puntos de vista humanos. Si, como dice Santa Teresa, pensásemos que todo esto no ha de durar, que las cosas pasarán y que eso a que aspiramos no nos servirá para estar eternamente con el Señor y vivir en su presencia en el cielo, permaneceríamos en toda circunstancia tranquilos y contentos. Obrando de otro modo, pronto caeremos en el desánimo. El segundo medio que ayuda al desasimiento y a la abnegación de nosotros mismos es elevarnos a Dios con el pensamiento cuando querríamos parar la atención sobre algo que suscita nuestro interés. Y en las cosas muy pequeñas, traer gran cuidado,
en aficionándonos a alguna, procurar apartar el pensamiento de ella y volverlo a Dios, y su majestad ayuda. El desánimo que nos abate cuando advertimos que las cosas no salen según nuestros deseos, indica que estábamos asidos a ellas. No hemos de permitir a nuestro pensamiento indagar preocupándonos con ello. La actitud tiene que ser de confiarlo todo al Señor, especialmente si son cosas que no dependen de nosotros. Muchas cosas no están en nuestra mano, dependen de las circunstancias, acaso de que los demás no nos han comprendido, pues es muy difícil comprender el pensamiento ajeno. Es entonces cuando hay que adoptar aquella actitud de abnegación y de abandono que deberíamos tener siempre. Señor, pensad vos en ello, que yo quiero pensar en vos. Esto es lo que nos viene a decir Santa Teresa. Y obramos así, porque queremos ser del Señor en totalidad. Nosotros, con todas nuestras cosas, y porque deseamos que esté contento. Cuando nos demos cuenta que estamos demasiado preocupados, debemos repetirle que queremos hacer su voluntad, no la nuestra, que queremos se realicen sus planes, no los nuestros, y Él nos ayudará a llegar a la unión íntima con Él, y a llegar lo antes posible. El tercer medio, que ayuda al desasimiento y a la abnegación de nosotros mismos, sugerido por Santa Teresa, es la humildad, que facilita y perfecciona el desasimiento. Aquí solo da algunas indicaciones sobre la humildad. Luego se alargará más al hablar de los ejercicios de esta virtud. Aquí puede entrar la verdadera humildad, porque esta virtud y esta otra, el desasimiento, me parece andan siempre juntas. Son dos hermanas que no hay para qué apartarlas. No son estos los deudos de que yo aviso se aparten, sino que los abracen y las amen y nunca se vean sin ellas. Oh soberanas virtudes, señoras de todo lo criado, emperadoras del mundo, libradoras de todos los lazos y enredos que pone el demonio, tan amadas de nuestro enseñador Cristo, que nunca un punto se vio sin ellas. Quien las tuviere, bien puede salir y pelear con todo el infierno junto y contra todo el mundo y sus ocasiones. No haya miedo de nadie, que suyo es el reino de los cielos. No tiene a quien temer, porque no se le da nada de perderlo todo, ni lo tiene por pérdida. Solo teme descontentar a su Dios y suplicarle la sustente en ellas, porque no las pierda por su culpa. Verdad es que estas virtudes tienen tal propiedad que se esconden de quien las posee, de manera que nunca las ve ni acaba de creer que tiene ninguna, aunque se lo digan. Mas las tiene en tanto que siempre anda procurando tenerlas y las va perfeccionando en sí más, aunque bien se señalan los que las tienen. Luego se da a entender a los que los tratan, sin querer ellos. Mas qué desatino ponerme yo a loar humildad y mortificación, estando tan loadas del Rey de la Gloria y tan confirmadas con tantos trabajos suyos. El desasimiento de sí mismo tiene una ocasión precisa en que ejercitarse, que es el no cuidar excesivamente el propio cuerpo, su salud, su sostenimiento. Por tanto, también aquí es necesaria la mortificación personal. Para explicar mejor el alcance de esta exigencia y los temores de hacerla que a veces se sienten, Teresa alude con ironía a aquellas personas que cuidan su salud con pretexto de servir mejor al Señor y poder guardar la observancia. Determinaos, hermanas, que venís a morir por Cristo y no a regalaros por Cristo.
que esto pone el demonio, que para guardar la observancia, y tanto enhorabuena se quiere guardar la orden con procurar la salud para guardarla y conservarla, que se muere sin cumplirla enteramente un mes, ni por ventura un día. Pues no sé yo a qué venimos. Según Santa Teresa, hay que saber distinguir, no dando importancia a unos malecillos que se pueden pasar en pie y que incluso pueden ser imaginarios, de otros más graves y serios. De los males pequeños no tienen por qué enterarse los demás, mientras que en los graves y serios hay que llevarlos con ánimo y solicitar el remedio necesario. Hace una última recomendación sobre este punto. Dice que hay que tragar la muerte y la falta de salud, haciéndose señores del cuerpo, para que no sea él quien domine. Que el cuerpo tiene una falta, que mientras más le regalan, más necesidades descubre. Mortificación interior. Continuando ahora el argumento de la abnegación interior, Santa Teresa trata ahora de la mortificación interior, que llama también negación de la propia voluntad, tomando la palabra voluntad en un sentido amplio que se extiende a las inclinaciones naturales hacia ocupaciones, personas u objetos en que el espíritu podría encontrar complacencia. Habla de la necesidad de renunciar a la propia voluntad, incluso en las cosas pequeñas, para poder llegar a hacerlo a la propia vida. Vamos a otras cosas que también importan harto, aunque parecen menudas. Trabajo grande parece todo, y con razón, porque es guerra contra nosotros mismos. Mas comenzándose a obra Dios tanto en el alma y la hace tantas mercedes, que todo le parece poco cuanto se puede hacer en esta vida. Y puesto que las monjas hacemos lo más, que es dar la libertad por amor de Dios, poniéndola en otro poder, y pasan sus trabajos, pues, ¿por qué nos hemos de detener en mortificar lo interior? Torno a decir que está el todo o gran parte en perder cuidado de nosotros mismos y nuestro regalo, que quien de verdad comienza a servir al Señor, lo menos que le puede ofrecer es la vida, pues le ha dado su voluntad. ¿Qué teme? Claro está que si es verdadero religioso o verdadera alma de oración y pretende gozar regalos de Dios, que no ha de volver las espaldas a desear morir por él y pasar martirio. Pues ya no sabéis, hermanas, que la vida del buen religioso y que quieren ser de los allegados amigos de Dios es un largo martirio. Largo, porque para compararle a los que de presto los degollaban, puede llamarse largo. Mas toda la vida es corta, y algunas cortísimas. ¿Y qué sabemos, si seremos de tan corta, que desde una hora o momento que nos determinemos a servir del todo a Dios se acabe? Posible sería que, en fin, todo lo que tiene fin no hay que hacer caso de ello, y pensando que cada hora es la postrera, ¿quién no la trabajará? Pues creedme que pensar esto es lo más seguro. Por eso mostrémonos a contradecir en todo nuestra voluntad, que si traéis cuidado, como he dicho, sin saber cómo, poco a poco os hallaréis en la cumbre. Mas qué gran rigor parece decir, no nos hagamos placer en nada, como no se dice qué gustos y deleites trae consigo esta contradicción y lo que se gana con ella aún en esta vida. ¡Qué seguridad! Santa Teresa viene a decir que cada vez que nos empeñamos a fondo, el Señor hace mucho más de lo que nosotros hacemos. Exige, sin embargo, nuestro esfuerzo y luego nos ayuda a realizar el acto de desasimiento que solos no sabríamos hacer. El esfuerzo en favor de la perfección equivale a una guerra continua que nos cuesta no poco y a veces mucho.
Pero como sabemos que el desasimiento nos sirve para acercarnos a la plenitud de la vida divina, queremos abrazarnos a Él con toda verdad. Quien desea que Dios sea generoso en empujarle por el camino de la intimidad con Él, que tanto desea recorrer, ha de ser generoso con el Señor sin pararse a calcular el don. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.